De este modo ingresamos al bloque sobre el Antiguo Testamento, este ciclo que comencé a tratar el miércoles pasado. Hoy es el segundo programa al respecto y vamos a tener en cuenta algunas cosas abriendo las puertas de lo que es el Antiguo Testamento, y entre esas cosas vamos a considerar la posibilidad de descubrir que el Espíritu Santo inspiró a los autores sagrados, pero no para que fueran, digamos, aquellos que toman una pluma y escriben, recordamos esto, ¿no? Sino que se abran a Dios y que ellos reciban esa inspiración. La apertura de cada autor sagrado significa mucho dentro de lo que Dios quiso hacer a través de ellos. La Biblia es un libro divino porque la inspiración proviene de Dios y a la vez es un libro humano, por todos los aportes que también van sumando los hagiógrafos. Claro, entonces está que el Espíritu Santo inspiró a los autores sagrados y de esa manera cada uno de ellos fue volcando lo que Dios les iba inspirando. Nosotros hicimos una comparación entre la estructura hebrea y la estructura griega. Hoy simplemente retomemos en relación a esto que la estructura griega, que es la que seguimos nosotros porque es aquella que los 12 apóstoles consideraron como correcta y válida, al ser Iglesia Católica Apostólica, lo que los apóstoles, que son los primeros testigos del Señor, a quienes el Señor les reveló el Evangelio, juegan un lugar preponderante, cuanto más en la Escritura. Dentro de la estructura griega, advertimos que hay libros históricos, libros proféticos y libros sapienciales, ¿verdad? Los libros históricos apuntan a lo que sucedió, al pasado. Los libros proféticos a un futuro, lo que habría de suceder en función de Cristo, siempre en función del Señor. Ahora lo vamos a clarificar más claramente todavía. Y los libros sapienciales son destinados al presente, ya que son una serie de consejos para la vida cotidiana. Por eso cuando uno necesita, dicho sea de paso, un consejo para la vida hoy, es bueno acudir a uno de los libros sapienciales, o sea, de la sabiduría de la Biblia. Me interesa hoy compartirles que los libros inspirados fueron compuestos originalmente en diversas lenguas. El hebreo es la lengua semita que los israelitas encontraron en la tierra prometida. El arameo llegó a ser la lengua del pueblo. Como les dije en el programa del miércoles pasado, el arameo es la popularización del hebreo. Y el griego, hablado comúnmente en la época de Jesús, es el koiné, así se llama. Es un griego adaptado al pueblo, un lenguaje accesible. El Nuevo Testamento está escrito totalmente en griego, y hay 2 libros del Antiguo Testamento que también fueron escritos en griego. La mayor parte del Antiguo, en cambio, fue escrita en hebreo, y solo unas pocas partes están escritas en arameo. Ahora,
Qué importante es saber que la Biblia es palabra de Dios escrita por hombres y es palabra de los hombres inspirada por Dios. Estar aquí ubicados es algo central para acceder a la Biblia. Repito, es palabra de Dios escrita por los hombres y es palabra de los hombres inspirada por Dios. Yo les hablé el miércoles pasado de que hay una constitución dogmática del Concilio Vaticano II. Expliqué que el concilio tiene decretos y encontramos también constituciones dogmáticas. Dentro de las constituciones dogmáticas está la referida a la palabra de Dios, que se llama Dei Verbum. Y el concilio, aquí en Dei Verbum, en el punto 13, rescato las palabras que nos vienen bien a nuestro propósito. Dice, las palabras de Dios, al ser expresadas por lenguas humanas, se hicieron semejantes a la manera humana de hablar, así como un día la palabra del Eterno Padre se hizo semejante a los hombres, asumiendo la carne de la debilidad humana. El Verbo se hizo carne, Él es la palabra. El Logos se lo llama en griego. Ya llegaremos en su momento. Ahora estamos abriendo las puertas al Antiguo Testamento, ya que nos vamos a encontrar con un caudal de unos 47 libros. A veces aparecen 46 porque las lamentaciones están fuera de Jeremías, a veces están dentro de Jeremías. Pero estamos hablando, digamos, a ciencia cierta, a la luz de la ciencia bíblica, de 47 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Ahora, como todos sabemos, la Biblia consta de dos grandes partes que llamamos el Antiguo Testamento y también hay una línea divisoria entre ambos testamentos, el Antiguo con el Nuevo, que es Jesucristo. Reitero, Jesucristo es la línea divisoria entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los biblistas muchas veces optan por hablar de Antigua Alianza y Nueva Alianza, con el término hebreo berit, que significa justamente alianza. Dios se va alianzando con los hombres. De hecho, el Señor en la última cena dijo, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. O sea, antigua alianza y nueva alianza. Pero pastoralmente manejamos los términos que sean asequibles a todas las personas que alguna vez, tal vez, oyeron hablar de la Biblia. Por eso, hasta ahora, nos vamos manejando con el término Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sin embargo, quiero enfatizar esto. Jesucristo es la línea divisoria de ambos testamentos. Esto no significa que Jesús no tiene mucho que ver con el Antiguo o que está al margen del Antiguo. Pensar de esta manera, como sucede a veces inconscientemente, sería un gravísimo error. La Biblia es una sola. Es como una planta que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento y florece en el Nuevo Testamento. ¿En qué sentido? En que las dos partes que componen la Biblia encuentran su unidad siempre en Cristo. O sea, Jesucristo el Señor, y esto es lo que hay que entender, es la clave que nos permite descifrar
su sentido más profundo, digamos. O sea, toda la Biblia gira alrededor de Jesucristo. Una vez más, toda la Biblia gira alrededor de Jesucristo. Por un lado, el Antiguo Testamento lo considera como su esperanza. El Nuevo Testamento lo considera como su modelo y ambos como su centro. ¿Se comprende? Esta es una expresión que pertenece a Pascal, un matemático, un físico, filósofo del siglo XVII. Me pareció muy importante traerla al bloque esta definición porque resume muy bien el lugar de Cristo dentro de la Escritura. Vuelvo a decir, el Antiguo Testamento lo considera como su esperanza, el Nuevo Testamento como su modelo y ambos como su centro. Por eso, cuando San Jerónimo, que es el traductor de la Biblia a la lengua latina, tomó todo el Antiguo Testamento, lo que estaba en hebreo, en arameo y algunas partecitas, 2 libros en griego, los pasó al latín en el siglo IV. Luego tomó el Nuevo Testamento y lo pasó totalmente al latín. Por eso decimos que es el gran traductor de la Biblia a la lengua latina, que recibe el nombre de la Vulgata. Vulgata porque es el idioma vulgar del siglo IV, que era el latín. Él afirmaba estas palabras que al principio pueden sonar un poquito como fuertes, pero vamos a entenderlas, porque hay que entenderlas en su contexto. San Jerónimo dice, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Claro que no se refería solamente a los libros inspirados por Dios después de su venida, como son los Evangelios y el resto de los escritos apostólicos. Lo que quiere decirnos San Jerónimo es que tampoco se puede conocer debidamente, reitero, debidamente a Jesucristo si se desconoce lo que está contenido en los libros sagrados anteriores a él. Todo fue hecho en función de Jesucristo, porque todo lo que acontece, desde el capítulo 12 del libro del Génesis, a partir de Abraham en adelante, todo fue en función de Jesús. Por eso la Biblia sin Jesús, el Antiguo Testamento, sabemos que es incompleto, porque todo prepara la venida del Mesías. Jesús fue llamado el profeta de Nazaret, y lo es de verdad, pero no como uno más entre los tantos que Dios envió a su pueblo. En muchas ocasiones y de diversas maneras sabemos que Dios envió profetas. Jesucristo el Señor es el profeta, en quien se cumplen todas las profecías. Como dice el libro del Deuteronomio 18:15, enviaré un profeta como yo, y el único como Dios es Jesucristo, que es Dios, el Hijo único de Dios. Por eso hay que hacer una diferencia ya de entrada, a modo como de ambientación, entre lo que es un profeta, como lo consideran otras religiones, y lo que el cristianismo sabe bien y conscientemente y a la luz de la Sagrada Escritura, que Jesucristo es el profeta, no un profeta, es el profeta. Uno de los títulos cristológicos que lo distingue
de cualquier otro profeta. Existen 3 títulos cristológicos. De una manera muy simple les explico. Cristológicos significan que son títulos que la Biblia aduce en relación a Jesús cuando quiere enfatizar la divinidad de Jesucristo. Esos 3 títulos son profeta, hijo de Dios e hijo de hombre. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, por ejemplo, verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes? Cuando se refiere al juicio final, habla, en vez de decir me verán venir, verán al Hijo del Hombre, Hijo de hombre, Hijo de Dios y profeta por excelencia. Los 3 son títulos cristológicos, donde se habla de Jesús como Dios vivo y eterno. Él es el profeta entonces en quien se cumplen todas las profecías. Más aún, lejos de ser el mero transmisor de una palabra que se le había confiado, Él es la palabra en persona. La palabra única y definitiva, la última palabra, con la que Dios nos dice lo que antes había dicho con muchas palabras. Observemos que San Pedro, el apóstol, llega a decirnos en una de sus cartas que era el Espíritu de Cristo que estaba presente en los profetas. No sé si todos tienen en cuenta esta enseñanza. ¿Y en qué profetas? En los del Antiguo Testamento, dice el apóstol Pedro. El Espíritu de Cristo es el que estaba presente en los profetas. O sea, inspirando, alentando, anticipando. Los iluminaba. Lo que equivale a reconocer que Cristo es, por igual, el gran protagonista tanto del Antiguo cuanto del Nuevo Testamento. Claro, entonces, con razón, el Señor desafiaba a sus adversarios diciéndoles, ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Repito, ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Así, entonces, nos vamos dando cuenta que el Señor Jesús haya dicho, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, en todo lo que es para nosotros el Antiguo Testamento. Ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Repito lo que dice Jesús, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Evangelio lo que hace es poner esta advertencia, digamos, en labios de Jesús resucitado. Por eso agrega, entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Y también leemos en otra parte del Evangelio que cuando Jesús resucitó, sus discípulos creyeron en la Escritura. Entonces, no es de extrañar que uno de los documentos del Concilio Vaticano II declare, cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, dice el documento, es el mismo Cristo quien habla. Claro, el mismo Cristo
por boca de Moisés, de Isaías o de cualquiera de los escritores sagrados. De ahí que los autores de los evangelios hayan releído el Antiguo Testamento buscando y encontrando en él a Cristo, siempre a Cristo, como lo recordaremos al tratar nosotros en algún momento del ciclo los sentidos de la Biblia. Por algo solía decirse antiguamente que la ley llevaba a Cristo en su seno. Repito, la ley llevaba a Cristo en su seno. Es solamente a la luz de Jesucristo que todo se aclara, y hasta los textos que más se apocopan, se dice en Biblia, voy a decirlo de una manera más simple, apocopar significa que se oscurecen. Algunos textos como que no quedan claros, como que faltan elementos. Digo, solo a la luz de Jesucristo, estos textos que son aparentemente menos importantes de la Biblia, adquieren una nueva y también una inesperada dimensión. Hace poco acabamos de celebrar la vigilia pascual, entonces con razón decimos en cada vigilia pascual, Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega. ¿Se acuerdan cuando los sacerdotes van bendiciendo el cirio pascual y les van agregando estas palabras? A él pertenece el tiempo y la eternidad, decimos en la vigilia. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por eso entiendo que es fundamental que tratemos de familiarizarnos con esta idea. Él es el alfa y omega, es el principio y el fin. Solo así podremos sacarle a la Biblia todo el jugo posible, porque en esto se centra toda la Escritura. Y esta, por otra parte, es la única forma de leer la Biblia cristianamente. Justamente aquí en el documento Dei Verbum, en el punto 21, el magisterio de la Iglesia nos enseña: la Iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras como el mismo cuerpo de Cristo, porque, sobre todo, en la liturgia no deja de alimentarse con el pan de vida y de distribuirlo a los fieles, tomándolo de la mesa tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. Como sabemos, en la misa las dos grandes partes son la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La palabra liturgia, en términos pastorales, significa celebración. Se prepara con las lecturas bíblicas hasta llegar más adelante, después del ofertorio, la consagración, a la comunión, para entrar en comunión con la Eucaristía. Primero se entra en comunión con la palabra para luego recibir el cuerpo real de Cristo. Yo les daría 4 citas bíblicas para que ustedes, en base a lo que vengo desarrollando, puedan hacer su lectura en sus casas. 2 del Evangelio de Lucas y 2 de Juan. Ahí vienen las citas. Lucas 24, del 13 al 35. Lucas 24, del 36 al 48. Y luego, las digo lentamente, 2 citas de Juan. Juan 1, 35 al 51. Y Juan 5, del 39
al 47. Siempre tenemos que saber, y con esto vamos a ir terminando el bloque, como dice, hoy lo vuelvo a mencionar, al Salmo 119, en el versículo 16 lo menciono hoy, porque dice, mi alegría está en tus preceptos, no me olvidaré. Como nos enseña San Pablo, la palabra es la espada del Espíritu, es casco de salvación. Por eso también en la teología, la primera fuente del saber teológico es la palabra de Dios. Creo que hoy ha quedado muy claro en este bloque la centralidad de Jesucristo, que es el que convoca el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo es hecho en función de Él. Él es la palabra. Por eso cuando uno va leyendo la Biblia de este modo, se va dando cuenta como todo lo que sucedió desde Abraham hasta Cristo, hablamos de 1850 años que han transcurrido desde Abraham hasta Jesucristo, se van detectando claramente que todo lo que sucede en el Antiguo Testamento es en función de Cristo. Iremos parando lentamente en distintos puertos. Estamos subidos a una barca pedagógicamente y en distintos puertos nos vamos a ir deteniendo. Esos puertos, les anticipo, serán ciertamente, andaremos por Abraham, andaremos por Moisés, andaremos por la monarquía, andaremos por los profetas, andaremos por las dominaciones, tanto babilónica, persa como romana, hasta llegar a Cristo. Les anticipo por dónde vamos a ir caminando y vamos a descubrir todo lo que sucede y cómo todo es en función de Jesucristo. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con el bloque de nuestro ciclo sobre el Antiguo Testamento en el día de hoy.